La verdad, estamos contentos porque sentimos realmente la presencia del Señor. No es un cántico que sale de nuestros labios simplemente, es un sentir dentro de nuestro corazón. Lo sentimos todos los días, cuando nos levantamos, cuando oramos al Señor, ya sea sentado en tu cama, es costumbre mía, de rodillas, sea como fuere. Pero empezar el día diciéndole gracias, Señor, es empezar el día de lo más hermoso que pueda suceder en la vida. Empezar el día con Dios, caminar con Él a lo largo del día y al final del día decir, Señor, gracias porque tú has estado conmigo y también te quiero pedir perdón por lo que puedo haber fallado. Creo que es la máxima aspiración de cada hijo de Dios. Yo creo que estos meses, estos días son días muy especiales. Cumplo 7 años de convertido, de bautizado, y para la gloria de Dios. Y desde entonces no he escuchado en esta congregación y desde este púlpito alguna predicación acerca del diezmo, y es algo que me gusta, porque hay muchas iglesias que procuran predicar acerca del diezmo y no es la línea aquí, y hoy tampoco va a ser la excepción. Pero quiero aclarar esto porque hoy estaremos viendo Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. El libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo del 6 al 10. He escuchado algunas prédicas acerca de ello también, y generalmente se usa para alentar a la gente a que diezme, pero no es este caso, no es este el caso. Por favor, yo quiero que cuando desarrollemos un poco el libro o estos versículos, no enfoques el punto en el diezmo. Y entonces, ¿en qué lo vamos a enfocar? Sería la pregunta. La respuesta sería: enfoca tu mente en que nosotros no podemos perder de vista el temor y la reverencia a Dios. Temor y reverencia a Dios. Pues no estamos ante cualquier rey ni príncipe de la tierra, ni cualquier gobernante. No estamos ni siquiera ante nuestros jefes, por más directos que sean. Estamos ante aquel que creó todo el universo, aquel que es poderoso para mantener todo el sistema actual, aunque los científicos no lo quieran reconocer. El Señor nos pone aquí ejemplos, y qué bien que lo pone, porque nos hace ver las cosas que han pasado en su pueblo, Israel. Nos hace ver sus errores. Y estamos en una posición muy privilegiada nosotros, porque a través de estos errores nosotros podemos evitar caer en ellos. El libro de Malaquías es un libro posexílico. Recordemos que estuvieron 70 años en el cautiverio en Babilonia. Después de 70 años de cautiverio, por fin los israelitas volvían otra vez a Jerusalén. Y como sabemos, y lo vamos a recordar un poquito rápido, regresaron en 3 etapas. Zorobabel regresó con un grupo de exiliados. La Biblia habla aproximadamente de 50.000, el año 515 a.C. Su objetivo: construir el templo. Y lo construyó, con alguna oposición, pero lo construyó. Luego hubo un segundo grupo de exiliados que lideró Esdras. Esdras, cuando llegó, encontró al pueblo judío
un poco en la deshonra, donde habían matrimonios mixtos. La ley decía que tenía que mantenerse intacta la relación entre los judíos. Sin embargo, había matrimonios mixtos con otras naciones. Y Nehemías hizo un gran trabajo de avivamiento y el pueblo otra vez volvió. Luego hubo un tercer y último regreso liderado por Nehemías en el año 445. Nehemías lidera a este grupo y edifica los muros de la ciudad, también con mucha oposición de los pueblos vecinos. Y al ver que seguía aquel desastre, también hizo un acuerdo con líderes de la ciudad prometiendo evitar aquellos matrimonios mixtos, prometiendo también guardar el sábado, porque el sábado, que era un día de reposo para la ley antigua, se hacían muchos negocios a las puertas de la ciudad. Pero ¿qué pasó? Nehemías gobernó Jerusalén 12 años, pero luego él era funcionario del imperio persa, entonces tuvo que volver al rey. Y es en ese momento donde otra vez el pueblo vuelve a sucumbir y empieza a divorciarse de las esposas judías y casarse con otras esposas de otras naciones. Y entonces viene la corrupción de los sacerdotes, y entonces viene la corrupción del pueblo entero. Y es aquí donde el Señor envía a Nehemías, porque había un pueblo que se estaba yendo al desastre. Decía que los hijos, o la mitad de ellos, hablaban la lengua de Asdod. Lo leemos en Nehemías 13:24, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo, aprendiendo costumbres de pueblos extraños y sobre todo adorando a dioses extraños. Es en ese contexto que Malaquías viene con un mensaje del Señor. Y ese mensaje es para exhortar al pueblo. Y este es un mensaje de exhortación también a nosotros. De que nosotros debemos reflexionar en el temor y la reverencia que debemos tener hacia aquel Dios grande, aquel Dios que nos ha dado la vida, aquel Dios que ha puesto unas lumbreras en los cielos para determinar los días y las noches y las estaciones, aquel Dios que ha dado el porcentaje específico en el aire de los gases para que tú y yo podamos respirar y por lo tanto vivir, aquel Dios que nos ha dado un organismo en el cual nosotros podemos sentir y gustar de la naturaleza que Él mismo nos ha proveído. Esa es la reflexión que debemos tener, temor y reverencia, porque es un Dios grande, que nos puede quitar la vida en un instante, y es más, puede hacer que perdamos nuestra alma, pero no lo hará, porque Él nos ama. Yo no puedo tener temor del hombre, incluso que me quite la vida. Me puede quitar la vida, pero no quitará mi alma del Señor. Tengamos en cuenta quién es Dios realmente. Ese temor y esa reverencia es muy importante incluso para nosotros mismos, porque nos va a evitar caer en el pecado. Cuando alguna tentación esté circundando tu vida, o cuando alguna prueba esté alrededor tuyo, recordarás aquel temor y aquella reverencia al Dios Padre, y entonces dirás: tú me salvarás, por ti no caeré. Y entonces te alejarás del pecado y te mantendrás en la prueba firme, como Job lo estuvo algún día. Vamos a leer Malaquías capítulo 3, versículos del 6 al 10. La palabra de Dios dice así: porque yo, el Señor, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Esa es la palabra de Dios. Porque yo soy el Señor y no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Una afirmación que viene a ser una respuesta directa, si ves el capítulo anterior en el versículo 2:17. Pues los israelitas siempre se quejaban de que mientras otras naciones como los persas, aquel gran imperio, siendo ellos impíos y no teniendo al Dios verdadero, sin embargo ellos eran nación sobre naciones. Ellos veían a gente impía que siempre prosperaba y progresaba materialmente. Ellos veían que adoraban al Dios en el nuevo templo y a ellos les iba mal. Entonces empezaron a decir, a Dios no le interesan los sacrificios, a Dios no le interesa que nos portemos bien, pues portémonos mal. Qué bueno que Dios tiene el atributo de la longanimidad. Porque si hubiera sido un hombre quien hubiera gobernado al pueblo israelí, hace rato lo hubiera destruido. Pero sin embargo Dios, aquel que nunca cambia, Él dice, no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios, porque Él había hecho pacto con los patriarcas. Disciplinaré a mi pueblo, pero no lo destruiré. Y ahí vemos al pueblo de Israel. Allí está la fidelidad de Dios. Hasta ahora está con nosotros el pueblo de Israel. Él nunca cambia. Dios pues es un Dios de pacto que no olvida a las personas, ni cambia. Porque si cambia, entonces Dios no es perfecto. Porque si yo cambio para mejor o para peor, no soy perfecto. Dios nunca cambia porque es perfecto. Amén. Estos atributos de Dios contrastaban con la nación de Israel, que continuamente profanaban el pacto que Dios había hecho con los patriarcas. El pueblo se pensaba que era justo y que Dios era el injusto, que a ellos les sobrevenían los males porque Dios no estaba con ellos, que los había abandonado. Siempre el pueblo está pensando, el hombre está pensando en que Dios es el que no está por nosotros. Y cuando nos debemos hacer una intromisión hacia nosotros y saber nosotros cómo estamos con respecto a Dios. Desde el día de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Dicen por ahí que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo, y es verdad. Y por eso vuelvo a repetir, qué bueno que esto está escrito en los anales de la historia del pueblo de Israel. Está escrito aquí para nosotros, está escrito para no caer en esta condición que el pueblo de Israel cayó. De ahí la importancia de que conozcamos lo que sucedió en el antiguo pacto. Dice Pablo en 1 Corintios 12, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Israel en consecuencia siempre se había apartado de los mandatos de Dios. Desde su redención desde Egipto,
sus años de peregrinación en el desierto. Recuerden en el monte Sinaí, mientras Moisés hablaba con Dios, ellos abajo, haciendo un becerro de oro para adorarlo. Faltaron al pacto con Dios. Su entrada en la tierra prometida, la conquista de ella, Dios los mandó a aniquilar a todos los enemigos, a todos, incluso a los bebés. Pero ellos incluso guardaban los despojos aún. Y creyendo hacer lo bueno, lo mejor, lo daban en ofrecimiento y en sacrificio a Dios. Y Dios decía, no quiero sacrificios, quiero obediencia. Obediencia, no me importan los sacrificios. Lo que quiero es que obedezcas mi palabra, porque mi palabra te va a salvar. Mi palabra te va a conducir por caminos buenos. Luego pasamos por el periodo de los jueces, estamos hablando del pueblo de Israel, donde el pueblo caía en la idolatría y el Señor lo castigaba. Y luego clamaban a Él y enviaban un juez y el Señor lo levantaba otra vez. Y volvían a caer en la idolatría y volvían a ser castigados y volvían a levantarle Dios un juez. Era un pueblo que siempre no actuaba de acuerdo al pacto de Dios. Luego teníamos los reinados de Saúl, David y Salomón, todo el tiempo del reino dividido, aquellos reyes que teníamos en Israel. Recuerdan el rey Acaz, el rey Jeroboam, gente que no solamente fue idólatra, sino que alentó la idolatría a Israel. Luego estuvieron el cautiverio de ambos reinos, Israel en Asiria y Jerusalén, con Nabucodonosor al frente en Babilonia. Todo el tiempo Israel quebró el pacto del Señor, pero todo el tiempo el Señor tuvo paciencia y tuvo fidelidad al pacto que hizo. Y este es el principio que hay que tomar en cuenta a nosotros. Dios es fiel a lo que te ha prometido. Dios te ha prometido algo, tenlo por seguro que lo va a cumplir. No lo digo yo, es su palabra, porque Él es fiel a los pactos. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. El Señor puede destruir al pueblo que quiere. Él es Dios. Pero Él iba detrás de Israel. Tenía a un pueblo insensato, pero Él iba detrás de Israel. Tenía un pueblo corrompido, pero Él iba detrás de Israel. Decía el Señor que la trataba como una esposa, y esta esposa se iba con otro marido, y el Señor detrás de Israel. Vaya la paciencia de Dios. ¿Qué hacemos nosotros también? Cuando decimos, sí Señor, te adoramos y te bendecimos. Y cuando después nos olvidamos y cuando caminamos y nuestras vistas se nos pasan para un lado que no es donde Dios acepta. Cuando nuestros actos no honran a Dios. Tenemos que tener en cuenta cada minuto de nuestra vida. Tenemos que tener en cuenta cada segundo de nuestra vida, saber qué canción estamos escuchando, qué programa de televisión estamos viendo. Ya saben los jóvenes a qué me refiero. ¿Qué estamos haciendo con los smartphones? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? No perdamos el tiempo, hermanos. Hagamos un balance cada día, cada noche. ¿Cuánto tiempo le hemos dado a Dios y cuánto tiempo nos hemos dado a nosotros o al resto? Y cuando en ese balance salga negativo para el tiempo a Dios, acuérdate que Él es el gran Dios y tienes que reverenciarlo y temerle. De lo contrario, no lo amamos. No lo amamos. La Biblia nos enseña que el Hijo de Dios debe mantenerse constantemente en comunión con su Padre Celestial. Esta comunión es una comunión de gozo, es una relación, es un confort que tú sientes en tu interior, no te lo tengo que contar yo. Puede ser una risa, puede ser orando a Dios, un llanto como la
ayer por la mañana, que orando a Dios, y venía la risa y la risa y la risa, y era la relación que yo tenía con Dios en ese momento. No sé, Dios nos sorprende de alguna manera. Él tiene sus formas, Él es multiforme en la relación con cada uno de nosotros. Pero, ¿y qué pasa cuando pecamos? Cuando nos olvidamos de la reverencia a Dios. Ese gozo que existe en nuestras vidas se viene abajo. Se pierde ese gozo, se pierde ese disfrute, ese anhelo, se pierde aquello que te hace sentir ir a correr a los pies del Señor y decirle todas tus angustias, o tus deseos, o tus ánimos, o tus triunfos. Se pierde. Pero si ese es tu caso, te tengo una gran noticia. Primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gran noticia. Si has caído, hermano, confiesa tus pecados a Jesús directamente. No tenemos ningún intercesor. A Jesús directamente. Y volverá el gozo de tu salvación. Volverá el gozo de tu relación con el Señor. Confesar no solamente quiere decir admitir, sino sentirse como siente Dios cuando uno peca. Dios se entristece grandemente cuando yo peco. Dios se entristece grandemente. Y ese sentir me hace doler aún más el haberle hecho yo daño a Dios, sabiendo que Él ha dado todo por mí. No solamente admitir, sino sentir el pecado que hemos hecho. ¿Cuál fue la reacción del pueblo ante tal invitación? Volveos a mí y yo volveré a vosotros. Se fingieron inocentes el pueblo israelita. A veces, como nosotros, pero yo no peco. A veces, ellos dijeron: ¿en qué hemos de volvernos? Detrás de esta pregunta estaría seguramente: nosotros no tenemos que volvernos, tú eres el que nos has abandonado. ¿Por qué no? ¿Por qué vamos a volvernos? ¿En qué hemos de volvernos? E inmediatamente de esta pregunta, el profeta introduce otra pregunta retórica y le dice: ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Te hago una pregunta. ¿Cómo le puedo robar yo, un ser tan diminuto, a Dios, un ser tan grande? ¿Por qué viene esa pregunta retórica? ¿Robará el hombre a Dios si Dios es dueño de todo? ¿Cómo le puedo yo robar a Dios? Pero Dios dice: cuando tú no le diste un vaso de agua a un niño pequeño, a mí no me lo diste. Dios estaba hablando de que el hombre no había diezmado, los israelitas no habían diezmado como parte del pacto. Y el diezmo era para el sustentamiento de la casa del Señor, para el sustentamiento de los levitas. Recordemos que cuando el Señor repartió las tierras, a los levitas no se les dio heredad de tierras, porque ellos eran heredad de Dios. Ellos eran solamente para el ministerio. Ellos no tenían ninguna tierra. Y entonces los diezmos eran para el sostenimiento de los levitas, de los sacerdotes, de los extranjeros, de los huérfanos, de las viudas. Mira el sistema económico teocrático. No olvidó a nadie. Sistema perfecto. No hay sistema capitalista tan perfecto como el sistema teocrático. Nunca olvidó a nadie Dios. Me han robado. El pueblo de Israel había hecho un robo al Señor. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Como siempre, cínico. ¿En qué te hemos robado? Dice el Señor: en vuestros diezmos y ofrendas. La respuesta del pueblo era como que si no hubiera fallado. Ellos como que si no fallaron nada. O trataban de ocultar su proceder
detrás de aquel manto de cinismo. ¿En qué te hemos robado? Israel sabía que los diezmos no eran ninguna sugerencia. Los diezmos formaban parte de la ley. Y el concepto veterotestamentario, si te pones a analizar bien la Biblia, no era solamente el 10%, porque aparte de este 10% eran las ofrendas, porque aparte de este 10% cada 3 años tenías que ofrendar otro diezmo para los pobres. Deuteronomio 12:6 define muy bien lo que eran los diezmos. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. La nación estaba recibiendo lo que es la ley. Si ves Deuteronomio 28, tú puedes ver una relación de todas las maldiciones que Dios daba a quien no cumplía la ley. Hay una parte que son bendiciones, pero la segunda parte son las maldiciones. Entonces las maldiciones que estaba sufriendo Israel en ese momento no era causa de Dios, era causa de su pecado. Por lo tanto, la ley se estaba aplicando. Qué bueno que esta ley ya no está en nosotros. Qué bueno que no estamos más sujetos a esta ley, porque si no nosotros ya no estaríamos. Qué bueno que ahora estamos bajo la gracia. Qué bueno que el Señor Jesús vino y cumplió toda la ley, pero toda. Qué bueno que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Qué bueno que Dios obedeció a Dios en todo. Qué bueno que Él se entregó en la cruz, aunque nos duela como al principio. Qué bueno que Él dio su vida para que nosotros vivamos felices, sanos y salvos y vueltos otra vez al Padre. La ley no fue mala. La ley, dice la palabra, que fue el ayo que nos llevó a Jesucristo. Gloria a Dios. A ese Dios es que le damos honra y gloria, reverencia y temor. Hermano, cuando estemos orando, ten respeto por los hermanos que están orando. Ten respeto por los hermanos que están orando, porque están ante el Señor. Y es bueno cerrar los ojos y elevarse donde está Dios, llegar allí a sus pies, rendido, y derramar nuestro corazón, derramar nuestras vidas, derramar todo nuestro ser y decir: no soy nada ante ti, pero tú has tenido la gracia y el amor para mí, y ahora me has salvado, y ahora yo estoy aquí adorándote y bendiciéndote y amándote. Y no solo un segundo, no solo 5 o 10 minutos o la media hora que oramos, todos los días de nuestra vida, diferentes formas de orar, de rodillas con mi frente en el suelo, comiendo, bebiendo, estando con los amigos o con los hermanos, diferentes formas de orar. Todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Y esta es la forma como debemos vivir nosotros los cristianos. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Después de haberlos enfrentado con las horribles consecuencias del pecado, ahora el pueblo es alentado a que cambien de dirección y dar sus posesiones y con ellos su corazón al Señor. La idea es aquí que pongan en primer lugar al Señor. El Señor pedía que hubiera alimento en su casa para que los levitas puedan ejercer su ministerio. Nehemías dice, voy siempre a Nehemías y Esdras, porque Nehemías, Esdras y Malaquías arman el concepto de lo que sucedía después cuando vinieron de Babilonia. Nehemías dice de que cuando llegó, vio que los levitas estaban en los campos
arando. Si ese no era el trabajo que el Señor les había dado, los levitas tenían que estar ministrando al Señor todo el tiempo. Pero ¿por qué los levitas estaban arando? Porque no venían los diezmos ni las ofrendas, y ellos tenían que vivir y tenían que irse al campo. Porque muchas veces nosotros decimos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y entonces lo que Dios nos ha enviado a hacer, hagámoslo. Hagámoslo, no hagamos otras cosas que Dios no nos ha dicho. No hagamos otras cosas que no debemos hacer como hijos de Dios. Pero sabes, a veces me pasa que yo voy a hacer otras cosas porque me he dejado llevar seguramente por el mundo. Me he dejado llevar por la corriente. O he dejado de mirar un segundo a Dios y me caigo. Pero volveos a mí, dice el Señor. Cada vez que el pueblo se manifestaba con los diezmos y ofrendas, el Señor proveía en abundancia. Mira lo que dice 2 de Crónicas 3, 31, 5. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todo el fruto de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y lo depositaron en montones. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa del Señor, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido su pueblo, y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa del Señor, y las prepararon, y en ellas